Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de límites y continuidad a partir de un gráfico o a determinar los límites y la continuidad partiendo de un gráfico. Bien, en este ejercicio se nos presenta un gráfico de una función con múltiples situaciones que vale la pena investigar cuáles son las tendencias. Entonces, vamos a determinar primero el límite cuando x tiende a menos infinito. Entonces, hay que recordar que nosotros evaluamos límites al infinito con la finalidad de determinar las asíntotas horizontales. Aunque no necesariamente vamos a tener una asíntota horizontal, pero si hubiese, ¿verdad? Esa se obtendría evaluando los límites al infinito. Entonces, en el gráfico, cuando nos piden evaluar el límite a más o menos infinito, entonces nosotros buscamos a ver dónde, siguiendo el trazo del gráfico, si el gráfico comienza a comportarse de forma asintótica, es decir, que comienza a acercarse a un determinado valor en Y. Entonces, para acá está menos infinito en X y para acá está más infinito en X. Seguimos el trazo del gráfico, alejándonos hacia menos infinito y vemos que en efecto, en este caso, el gráfico se acerca a una línea horizontal y igual a 1. Entonces, el límite cuando x tiende a menos infinito es 1. Luego, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Siempre lo primero que vamos a hacer, ahí no necesariamente tenemos que marcar el gráfico, pero sí conviene identificar dónde se encuentra el valor de x al cual estamos tratando de determinar tendencia. Entonces, aquí identificamos a menos 2 y entonces vamos a evaluar o a acercarnos a esa recta vertical menos 2 por la izquierda. Entonces, aquí está la recta vertical menos 2, es una línea imaginaria que corta ahí en menos 2. Seguimos el trazo del gráfico acercándonos a esa línea vertical x igual menos 2 y vemos que ya cuando estamos ahí cerca de menos 2, su imagen o el correspondiente valor en y es 2. Entonces el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda es 2. Luego vamos a evaluar el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Entonces vamos a seguir el trazo del gráfico acercándonos a la línea vertical x igual menos 2, ahora por la derecha. Y vemos que entre más cerca estoy yo de esta línea vertical x igual menos 2, y se aproxima a 3. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha es 3. Luego, se nos pide determinar el límite cuando x tiende a menos 2, es decir, el límite bilateral. Aquí los probamos de forma lateral y como
el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha. Entonces, vamos a decir que el límite no existe. Porque para que un límite exista, es necesario que el límite por la izquierda sea igual al límite por la derecha. Luego, vamos a determinar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Vamos a identificar x igual a 1. Ahí es x igual a 1. Y entonces vamos a acercarnos siguiendo el trazo del gráfico a esa línea vertical x igual a 1. Entonces, sigo el trazo del gráfico acercándome a esa línea vertical x igual a 1 y veo que y se va alejando cada vez más hacia más infinito. Luego, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces, vamos a seguir el trazo del gráfico a la derecha de 1, acercándonos a esa línea vertical x igual a 1, y vemos que en este caso y tiende a 0. Luego, al evaluar el límite bilateral, como por la izquierda es diferente al límite por la derecha, entonces también el límite cuando x tiende a 1 no existe. Ahora vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. Nos ubicamos aquí en x igual a 4. Y vemos que si seguimos el trazo del gráfico acercándonos a esta línea vertical x igual a 4, el gráfico comienza a alejarse hacia más infinito. Luego vamos a acercarnos a esta línea vertical x igual a 4, siguiendo el trazo del gráfico, pero ahora por la derecha. Y vemos que entre más cerca estamos de esa línea vertical 4 por la derecha, el gráfico comienza a alejarse hacia menos infinito. Y finalmente se nos pide determinar el límite cuando x tiende a más infinito. Nuevamente, seguimos el trazo del gráfico, alejándonos hacia más infinito. Vemos que la función se comienza a acercar a esta línea horizontal y igual menos 1. Bien, aquí no se nos pregunta de las discontinuidades, pero obviamente para determinar una discontinuidad en un gráfico, tenemos que entender que continuidad implica seguir el trazo del gráfico sin interrupciones. Es decir, aquí entre menos 6, menos 5 y menos 4, la función es continua. Puedo seguir el trazo del gráfico sin interrupciones.
Pero al llegar a -3, para poder continuar con el gráfico, habría que hacer un salto, ¿no? Y continuar el gráfico, el trazo del gráfico aquí. Nuevamente, tendríamos que hacer un salto y así sucesivamente. Entonces, tenemos discontinuidad en -3, tenemos discontinuidad en -2, tenemos discontinuidad en 1, tenemos discontinuidad en 2, tenemos discontinuidad en 3 y tenemos discontinuidad en 4. No hemos clasificado las discontinuidades, pero en el siguiente ejemplo vamos a tratar de clasificar las discontinuidades. Bien, veamos este ejemplo. Entonces, para este ejemplo, se nos pide determinar esos límites y luego vamos a intentar determinar la continuidad y si hubieran discontinuidad, clasificar el tipo de discontinuidad. Bien, entonces, para este ejemplo, vamos a evaluar inicialmente el límite cuando x tiende a -4 por la izquierda. Entonces, vamos a identificar dónde está -4 en la recta métrica. Ahí está -4. Entonces, vamos a aproximarnos a -4 por la izquierda. Aquí está 4, la izquierda de -4 es acá. Si trazamos o seguimos el trazo del gráfico acercándonos a esa línea vertical -4, vemos que Y se aleja hacia menos infinito. Luego, si nos acercamos a -4 por la derecha, o sea, aquí está -4, seguimos el trazo del gráfico acercándonos por la derecha hacia esa línea vertical x igual a -4 y veo que los valores de y se alejan cada vez más hacia más infinito. Luego vamos a evaluar el límite cuando x tiende a menos infinito. Nuevamente, ¿verdad? Cuando nosotros evaluamos límites al infinito, estamos tratando de determinar asíntotas horizontales. Aunque es probable que, o no es necesario, que siempre que evaluemos los límites al infinito vamos a determinar una asíntota horizontal. Puede que no haya asíntota horizontal. Entonces, seguimos el trazo del gráfico, alejándonos hacia menos infinito, y aquí sí podríamos ver, ¿verdad?, que hay una tendencia del gráfico a acercarse a esta línea horizontal -1. Luego evaluamos el límite cuando x tiende a -2 por la izquierda. Ahí está -2. Y vamos a seguir el trazo del gráfico
acercándonos a esta línea vertical, x igual menos 2 por la izquierda. Entonces seguimos el trazo del gráfico y vemos que cuando estamos ahí bien cerca de esa línea vertical, x igual menos 2, el correspondiente valor o la correspondiente imagen en y es 2. Luego evaluamos el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Seguimos el trazo del gráfico acercándonos a esta línea vertical x igual menos 2 y vemos que en cuanto más cerca estoy de menos 2 en x, y se aproxima a 2. El límite bilateral, como el límite por la izquierda, es igual al límite por la derecha. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 2 es 2. Ahora vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Identificamos a 2 en la recta numérica y seguimos el trazo del gráfico acercándonos a esa línea vertical x igual 2 por la izquierda. Y vemos que cuando estoy ahí bien cerca de 2 por la izquierda, y se aproxima al número 3. Luego evaluamos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Nuevamente nos aproximamos a esa línea vertical x igual 2 por la derecha y vemos que cuanto más cerca estoy de 2 por la derecha, y se aproxima a 4. El límite bilateral, como aquí hay un salto, ¿verdad? Y esto implica, como no son iguales por la izquierda y por la derecha, que el límite no existe. Finalmente, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a más infinito. Entonces, seguimos el trazo del gráfico, alejándonos aquí hacia más infinito. Y vemos que y, de hecho, no se acerca a una línea horizontal, sino que va así con cierta inclinación, alejándose hacia más infinito. Entonces, aquí no hay asíntota horizontal y vimos nosotros que podría darse el caso de límites infinitos en el infinito y este es el caso. Entonces, aquí tendríamos una asíntota oblicua. Bien, pero podríamos también agregar aquí unos apartados para determinar la continuidad o los tipos de discontinuidad. Entonces vamos a identificar, bueno, esta función tiene discontinuidad removible
y también donde la función tiene discontinuidad esencial. Bien, dijimos que si el límite existe, pero la función evaluada en ese número y si el límite y la función evaluada en ese número son diferentes, la función tenía una discontinuidad esencial, refiriéndome a las condiciones necesarias para que exista continuidad. Entonces, para una función discontinua, el elemento que nos sirve para clasificar la discontinuidad es el límite. Si el límite existe, la función tiene una discontinuidad removible. Si el límite no existe o si hay una asíntota vertical, entonces tenemos una discontinuidad esencial. Entonces, ¿qué es una discontinuidad removible? Es donde el límite existe, pero la función no está definida para ese número. Entonces, ¿dónde sucede eso? En -2. Sabemos que el límite, cuando x tiende a -2, sí, a -2, está a -2, aquí por la izquierda y por la derecha, y el límite bilateral. Entonces, el límite existe aquí en -2. Sin embargo, vemos este agujerito que está acá, y este agujerito implica que -2 sería un valor prohibido de esta función, o que -2 no forma parte del dominio de esta función. Entonces, por lo tanto, en -2 tenemos una discontinuidad removible. Bien, ¿dónde tendría función esta función discontinuidades esenciales? Recuerde, la discontinuidad es esencial si el límite no existe, que eso gráficamente lo observamos como un salto en la gráfica, o bien donde la función tiene asíntota vertical. Entonces, vemos el gráfico de la función y vemos que aquí hay un salto grande, pero aquí hay tendencias a más y menos infinito. Es decir, que aquí en -4 hay una asíntota vertical. Entonces, ahí tendríamos una, una discontinuidad esencial. Luego, vemos que en 3 también hay una discontinuidad en la gráfica. No puedo seguir el trazo del gráfico de una sola vez. Y a ambos lados de -3 y tiende al infinito. Es decir, que aquí en -3 hay una asíntota vertical. Por lo tanto, hay una discontinuidad esencial. Seguimos el trazo del gráfico. Ahí hay una pequeña interrupción. Ya la identificamos como una discontinuidad removible. Luego llegamos a 2 y aquí también hay un salto en la gráfica, una
discontinuidad que nosotros clasificamos como una discontinuidad esencial. Bien, veamos este otro ejemplo. Entonces, primero vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Entonces nos ubicamos en x igual a 2. Ahí está x igual a 2. Y ahora vamos a acercarnos a esta línea vertical x igual a 2, siguiendo el trazo del gráfico por el lado izquierdo. Y vemos que y se aleja, que tiende al infinito, a más infinito en este caso. Luego, evaluamos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Seguimos el trazo del gráfico acercándonos a esa línea vertical x igual a 2 y vemos que y en este caso tiende a 0. El límite bilateral, como obviamente no existe límite porque no es igual por la izquierda ni por la derecha. O no es igual por la izquierda que por la derecha. Luego, evaluamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Primero nos ubicamos en x igual 0, que es aquí en el origen. Entonces, cuando nos aproximamos a 0 por la derecha, siguiendo el trazo del gráfico, vemos que y también tiende a 0. Luego, evaluamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Seguimos el trazo del gráfico, acercándonos a la línea vertical x igual a 0 y vemos que y tiende en este caso a 1. Y como el límite por la izquierda difiere al límite por la derecha, el límite cuando x tiende a 0 no existe. Luego, evaluamos el límite cuando x tiende a más infinito. Seguimos el trazo del gráfico, alejándonos hacia más infinito, y vemos que y se aproxima a esta línea horizontal de los 1. Luego evaluamos el límite cuando x tiende a menos infinito, seguimos el trazo del gráfico, alejándonos hacia menos infinito, y vemos que y se aproxima a 3 medios. Luego, se nos pide evaluar el límite cuando x tiende a 2, es decir, el límite bilateral. Pero gráficamente me voy a ver obligado a evaluar los límites de forma lateral. Entonces sigo el trazo acercándome a una línea vertical x igual menos 2.
Y cuando nos acercamos a menos 2 por la izquierda, y tiende a 0. Y si nos acercamos a menos 2 por la derecha, siguiendo el trazo del gráfico, entonces al estar ahí lo más cerca posible de esa línea vertical x igual a 2, vemos que y también tiende a 0. Entonces, como el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, entonces el límite bilateral, en este caso, es 0. Tiende a 0 por la izquierda y a 0 por la derecha. Finalmente, aquí se nos pide identificar dónde la función es discontinua. Entonces, siguiendo el trazo del gráfico, vemos que aquí en menos 2 hay una pequeña interrupción, la cual nosotros identificamos como una discontinuidad removible. Luego, continuando con el trazo del gráfico, vemos que aquí hay un salto brusco, ¿no? No puedo seguir el trazo del gráfico de un sol. Pues aquí hay una discontinuidad, pero al no existir el límite en 0, entonces tenemos una discontinuidad esencial. Y lo mismo sucede aquí en x igual a 2. Por el lado izquierdo tiende al infinito y por el lado derecho tiende a 0. Entonces, como el límite no existe, entonces también en x igual a 2 tenemos una discontinuidad esencial.